¿Cómo están, mi gente hermosa? Hoy de qué vamos a hablar, de algo muy importante que es parte de nuestro desarrollo, que es ser padre, o más específico, que es ser papá. Hay que ser claros, podemos hablar con naturalidad de la mamá, porque es la que más está con nosotros, es la que más nos conoce, a veces mejor que nosotros mismos, pero nos cuesta hablar del papá simplemente porque él está trabajando. O, en la mayoría de los casos, siempre se nos dice que es el que provee cuando es muy más que eso. ¿De acuerdo? El papá es el que nos fortalece la mente, ¿sí? La mamá nos fortalece emocionalmente, pero el papá es el que nos fortalece mentalmente, ¿de acuerdo? Y siempre se nos ha enseñado que es la parte, estoica, fría, que no se le, que no se le puede criticar, pero yo lo veo más de esta forma. Ser papá es mucho más difícil de lo que parece, así como ser mamá. ¿Por qué? Porque toda la responsabilidad material recae sobre el papá en la mayoría de las ocasiones. Que dice, si yo no trabajo, mi niño no va a obtener esto. Y gracias a todo su esfuerzo es lo que tenemos, poco o mucho, es lo que tenemos. Y a veces, como nosotros, como hijos, siempre decimos, es que él no estuvo ahí porque siempre se la pasó trabajando. Pero también lo que no nos damos cuenta es que si él no trabajaba, no íbamos a comer, no íbamos a hacer varias cosas o obtener las cosas que tenemos hoy en día. Pero también es la parte que nos fortalece mentalmente, como ya lo había dicho. La mamá es la parte emocional, la que nos hace sentir acobijados, pero el papá siempre se nos ha enfocado ser como la parte fría y estoica y que no se le puede criticar, cuando es mucho más difícil de lo que aparenta, como ya lo había dicho. ¿Y qué te puedo decir? Mi papá me enseñó muchas cosas. Y aunque mi papá siempre me dijo, y siempre se lo voy a reconocer, lo siento, mi niño, por por hacerte una persona más grande de lo que tuviste que ser. Mi papá siempre quería que tuviera una niñez y la tuve, ¿sí? Pero por mi propia situación, mi papá se enfocó en fortalecer mi pensamiento, ¿sí? Y mi papá se ponía muy triste por, ahora sí, vamos a decirlo así, una mentalidad adulta siendo un niño. Pero en lo que yo ya veo es que me estaba preparando en los tiempos venideros que venían a lo largo de mi vida. Y suena chistoso, pero muchas cosas que abro las puedo hablar porque él me enseñó, ¿sí? Y aunque sé que él no estuvo mm, en mucha parte de nuestro crecimiento mm, porque él estaba trabajando, esas, esas simplemente pausas de los fines de semana que él me enseñaba fueron más.
que suficiente, porque él hacía que esas pocas ocasiones que él estaba con nosotros fueran los días más importantes, ¿sí? Nos decía, ¿cómo estás, mi niño? ¿Qué te gustaría de regalo? Pero a mí me fortaleció la mente. Siempre me decía, y se los voy a compartir, mi niño, no voy a, no voy a negarte que no vas a poder hacer más bien, no voy a mentirte, no vas a poder hacer varias cosas que tu mami y yo o tus hermanos podemos hacer, pero tú puedes hacer varias cosas mejor que yo. Y a mí me cuesta creerlo, porque ahora sí, yo no creo ser mejor que mi papá, porque ahora sí, mi papá es la fortaleza, ¿sí? Vamos a ponerlo así. La mamá es el corazón, pero ¿cómo funciona el corazón? Con muchos órganos, ¿de acuerdo? Pero vamos a decir que también los órganos más importantes, y lo son los pulmones, que gracias a los pulmones el corazón puede hacer mucho su trabajo más con paciencia y tranquilidad. Y ahora sí, los pulmones son los que tienen el esfuerzo de llevar para que circule la sangre. Y es lo que hace el papá. ¿Sí? Siempre ha tenido esa batuta de ser no simplemente el que provee, sino ese pilar que no se rompe. ¿Sí? Porque si él no trabaja, no tenemos varias cosas, pero también a la vez está triste por no estar en nuestro crecimiento, en ese desarrollo. Entonces mi papá sabía mucho ese tipo de aspectos y cada descanso, aunque él llegaba agotadísimo, siempre nos daba tiempo para estar con nosotros. Y a mí en lo particular, siempre veía que se ponía triste porque, vuelvo a decirlo, me, me desarrolló mucho mi mente, ¿sí? Pensar como un adulto. Y me lo dijo en una de las pláticas. Lo siento, mi niño, por acelerar tu crecimiento. Pero como lo vuelvo a decir, él solo me estaba preparando para el mundo que me esperaba. ¿Sí? Y se lo agradezco porque gracias a él puedo hablar de diferentes temas. Y es el que me fortaleció mi mente y estoy muy orgulloso de ser su hijo. ¿Sí? Y aunque mi papá ya tiene la oportunidad de estar más tiempo con nosotros, no quita que ese tiempo que no estuvo con nosotros porque estaba trabajando para que nosotros tuviéramos una vida mejor, le siga pesando. ¿Sí? Veo que mi papá no me lo tiene que decir. Las cosas que no me dio en su momento le pesa. ¿Por qué? Porque él sabía que me las merecía. Pero en ese momento no podía dármelas. Y mi papá vio algo, me dio algo mejor, me dio la fortaleza de la mente. En su momento yo no lo vi así, pero ahora de grande lo veo de esta forma. Él me dice, el don de la palabra tiene mucho poder. Puedes atraer a muchas personas, puedes inspirar, pero también hay que tener cuidado. ¿Qué tipo de don de la palabra quieres hacer? ¿Mala, positiva o negativa? Siempre mi papá me enseñó a que no había un blanco o un negro, sino había situaciones, ¿sí? Y aunque yo de niño me quería parecer a él,
Realmente nunca pude porque simplemente solo hay una persona y es él. Lo que él quería que yo aprendiera es de mí mismo, que no fuera como él, sino fuera mejor. Es lo que me enseñó mi papá. Y la verdad, ahí me doy cuenta el arduo labor que tienen muchos padres, quitando a la mamá, claro que ya lo he dicho en muchas ocasiones, pero ser ese pilar que deba faltar al crecimiento en muchas de las ocasiones de tu niño para poderle dar una vida mejor que la que él tuvo y tu mamá, es difícil porque sabes que te estás perdiendo parte de su crecimiento y no lo vas a poder recuperar. Por, por eso, siempre en la mayoría de los padres lo ves como regaño, pero solo simplemente quería que aprendieras de la vida, porque al fin y al cabo él estaba ahí para cuidarnos, para protegernos, pero va a llegar un momento que no va a poder. Y es lo que me di cuenta a lo largo de los años. Quiero mucho a mi papá, como no tienen idea, ¿de acuerdo? Y aunque sé millones de veces que les he dicho que mi mamá es todo mi mundo porque lo es, porque gracias a ella puedo salir, puedo caminar y viceversa. Mi papá también ha sido parte fundamental de mi desarrollo para que sea la persona que soy hoy en día. Y él es el que me enseñó el ton de las palabras, el que me dijo, el conocimiento es poder, Dani. Pero ¿qué tipo de conocimiento quieres ofrecerle a la gente? ¿Positivo, negativo o que hay varias opciones? Por eso siempre abro con mucho cuidado y no digo que sea perfecto. A lo mejor tengo mis errores en muchos de mis videos, pero por eso se me da muy bien, vamos a decirlo así, ese don de las palabras, porque mi papá me enseñó. Y simplemente, ¿por qué tengo que ser mejor que él? ¿Y por qué no voy a poder lograrlo? Porque él lo aprendió él solo. Pero también me esfuerzo a ser mejor cada vez, no mejor que él, porque no voy a poder ser mejor que mi papá, sino sacar la mejor versión de mí, esa fortaleza para ayudar no simplemente a mi mamá y a mis hermanos, sino a la gente que me ve. Y es lo que me enseñó mi papá. La fortaleza no simplemente viene de lo fuerte que eres, sino de qué eres capaz para poder lograr. Porque yo no me creía varias cosas hasta que lo hice. Y gracias a él puedo hacer los videos que hoy en día hago. Y se lo agradezco mucho. Y hay que aclarar las cosas. Hay que dejar de ver a los padres, a los papás, de una forma fría, estoica, cuando también son cálidos, amorosos, en la mayoría de los casos. Pero también sé que hay mamás que hacen el labor de mamá y papás. Y también hay que agradecérselo, porque no es fácil. Y podemos decir que siempre vemos a los papás gruñones o enojados, pero también están preocupados por la vida que nos están dejando, ¿sí? Ellos quieren que tengamos una vida tranquila, pero también no que solo tengamos una vida tranquila, sino también clara, este, clara en qué aspecto, que no todo va a ser
fácil, sino va a haber sus momentos difíciles. Y es lo que mi papá me enseñó. Y realmente se lo agradezco. Y en que mi papá siempre me pidió disculpas por acelerar mi pensamiento a un pensamiento más adulto, como lo había dicho. Él solo me estaba preparando para lo que me llevaba en la vida cotidiana. Y gracias a él puedo hacer estos videos, hablar con ustedes con claridad, con fallas y viceversa. Pero por eso siempre tengo mucho cuidado, porque sé que el don de las palabras es el que se te pega más, ¿sí? Y siempre abracen a sus padres. No lo vean como esa forma fría o estoica. Es mucho más que eso. O simplemente como el proveedor. Es el pilar de la fortaleza y son los pulmones. Y hay que cuidarlos porque los pulmones van a, ya no van a tener la fuerza. Entonces nosotros como sus hijos, su descendencia, que él cree que podemos ser mejor que él, pero nunca vamos a hacerlo porque nuestro papá es todo para nosotros. Y simplemente no lo queremos, no queremos ser mejor que nuestro papá, porque si lo llegamos a hacer, siempre pensamos que ya no lo vamos a necesitar, cuando no. Cuando nuestro papá vea que somos mejor que él, viene la parte difícil. Ahora, ¿qué va, qué va a ser más allá cuando logremos superar a nuestro papá? Cuando realmente él siempre va a estar a nuestro lado. Y como siempre va a estar a nuestro lado, nunca vamos a poder superarlo, porque él siempre nos va a cuidar, siempre está con nosotros. Y estoy de acuerdo, los papás faltan mucho, pero no es porque ellos quieran, sino en la mayoría de las ocasiones es para darte un mejor futuro. Y lo lamentan por no estar en esas partes primordiales, que vuelvo a ser repetitivo. Yo tengo la fortuna de tenerlo todos los días. Y por eso siempre he tratado, y lo sé que está orgullosa de mí, y por eso siempre trato de sacar mi mejor versión. Y aunque siempre llega a un extremo de cansarme de sacar mi mejor versión, siempre doy la vuelta y veo. Mi papá nunca lo veo cansado, porque nosotros somos su pilar, su energía como hijos. Entonces ahí es donde tengo que ser mejor que él, simplemente porque yo lo tengo como apoyo. Y para que vea que yo puedo ser mejor cada día. Y aunque él piense que ya no lo necesite, siempre lo voy a necesitar porque es el que más me da consejos para no rendirme. Y nunca vamos a ser mejores que nuestro papá, aunque él piense que lo seamos. Y me doy cuenta a lo largo de los años que es el trabajo del papá, fortalecernos, a veces con mano dura, a veces con manos lo más natural posible, o a veces como se dan las cosas, pero no lo podemos criticar, él hace lo mejor posible, y se los agradezco, papás. Y al mío en lo particular, porque siempre ha estado en esas partes
esenciales en mi vida. Y va a llegar un momento que yo voy a tener que cuidar a ese pilar fuerte, porque como pilar va en B, ahora sí se va a renombar. Va a llegar un momento que ya no va a tener la fuerza que tenía hace años. Pero ahí es donde tengo que demostrar la fortaleza que él me dio, seguir adelante y que lo voy a apoyar aunque él ya esté viejito, que siempre voy a estar con él porque él siempre estuvo a mi lado. Y si eres de esas personas que ahora sí no tuvo a su papá, lo siento mucho. Pero si eres un papá ahora, saca esa fortaleza, porque tus hijos lo aprenderán hoy algún día. Pero no simplemente que los dejes, ahora sí, que los hijos lo aprenderán un día. Enséñaselos, porque como hijos no vemos lo que ve un papá, y es lo que me enseñó el mío. No simplemente me los dijo, sino también me lo enseñó a sentirlo y a verlo. Y se los agradezco, papás, por todo lo que hacen por nosotros. Y aunque no estuvieron ese tiempo de crecimiento, también se los agradezco, porque gracias a esos papás tenemos todo lo que tenemos hoy en día. Y yo con mucho fervor te lo agradezco, papá. Gracias por todo. Cuídense mucho y den un gran abrazo a su papá. Bye, mi gente hermosa. Nos vemos después.